Comenzamos entonces hoy nuestro cuarto tutorial en la cuarentena. Vamos a hacer pan casero. Papá. ¿Qué pasa, hijo? Hoy es la clase. ¿De qué? ¿De filogenia? ¡No! Bueno, antes que todo, disculpa por la confusión. Ahora sí empezamos con el teórico. Yo soy Santiago Catalano, soy el encargado de dar la teórica de filogenia. Me pidieron que hable despacio, así que voy a tratar de hablar despacio. Es bastante difícil para mí y no va a haber nadie para que me pare, así que bueno, espero poder controlarme. Vamos a ver filogenia hoy entonces y vamos a empezar por el principio. Todas las evidencias científicas nos hacen pensar que la vida en la Tierra tuvo un único origen, ¿sí? Se remonta hace aproximadamente 4.000 millones de años. La principal evidencia que tenemos para pensar que la vida tuvo un único origen es que todos los seres vivos compartimos la misma manera de tener la información y de heredar la información, que es a partir de los ácidos nucleicos. Esto tiene la consecuencia de que todas las especies actuales que habitan y todas las especies que en la historia, a lo largo de la historia de la vida, estuvieron sobre la Tierra, tuvieron una única especie ancestral. Provinieron todas de una única y primigenia especie ancestral. El comienzo de nuevas especies, el origen de nuevas especies comenzó en ese momento, pero son procesos que han continuado hasta el momento y siguen sucediendo inclusive hoy en día, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad todos los organismos vivos, extintos y actuales, somos parientes. Algunos podemos ser más parientes que otros, somos más lejanos, más cercanos, pero está claro que todos somos parientes, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir sin confundirnos que Messi es un pariente de las babosas, por ejemplo. En realidad cualquier ser humano. O que este Potus es pariente de este dinosaurio y no estamos diciendo algo que esté mal. Inclusive este mono es pariente mío. Entonces, no es que algunas especies estén emparentadas y otras no. Todas las especies que existieron en la Tierra están emparentadas. El tema, ese pero, es que algunas están más cercanamente emparentadas que otras. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de cercanamente emparentados? Bueno, lo que estamos diciendo es que se separaron evolutivamente hace menos tiempo. Si lo decimos de otra manera, lo que estamos diciendo es que comparten un ancestro común más reciente. Volvamos un poco a las clases de evolución. Virginia habló y ustedes lo vieron en el práctico, de las diferencias entre dos hipótesis y teorías de cómo ocurriría la evolución de los organismos que fueron planteadas en el siglo XIX. Una de ellas que principalmente hoy en día no es mantenida a partir de la evidencia científica y la otra que claramente sí, que es la teoría darwiniana. Y hay diferentes, ya vimos que son diferentes causas por las cuales estas dos teorías son diferentes, pero una de ellas tiene que ver con lo que era el origen de las especies. Las dos teorías diferían exactamente en esto, de qué manera se originaban las especies. Por un lado, lo que planteaba Lamarck era que las especies se originaban por generación espontánea. Y quizás era una de las innovaciones más importantes de Darwin, inclusive más que el concepto de selección natural, es lo que llamamos comunidad de descendencia. Porque lo que plantea es que a partir de unas especies se formaban otras especies, de manera tal que terminaba existiendo unas relaciones de parentesco entre las mismas. Este punto no es solamente importante desde el punto de vista de la biología, sino es algo que ha cambiado la misma concepción del pensamiento humano. Piensen que si uno lleva esta idea al extremo, digamos, no es al extremo, pero uno ve cuáles son las consecuencias de esta idea, se plantea que también nosotros, como organismos vivos, provenimos de una especie ancestral que es compartida con otros animales. Y es por eso que fue tan importante la teoría darwiniana y modificó no solamente el pensamiento biológico o científico dentro de la comunidad científica, sino que también
modificó el pensamiento de la humanidad con respecto a sí misma. Otra de las ideas introducidas por Darwin que fue muy importante es el concepto de descendencia con modificación. Es decir, que las especies van adquiriendo nuevas características y estas características que son adquiridas principalmente planteadas por selección natural son heredadas por las especies descendientes. Entonces, si partimos de una especie ancestral, que sería este cuadradito blanco, y vemos que va pasando el tiempo, encontramos por un lado que van surgiendo diferentes especies en los procesos que nosotros ya hemos visto, que se denominan especiación, y que cada especie va adquiriendo nuevas características. Y esas características son heredadas a las especies descendientes. De manera tal que luego, con el proceso evolutivo, llegamos a tener una diversidad de formas y ciertas características que son compartidas por grupos de especies debido a que son heredadas de los ancestros comunes. El tema es que hoy en día lo único que tenemos como información de las relaciones de parentesco es cómo son las especies hoy en día. Lamentablemente no podemos, requeriría, para saber las relaciones filogenéticas entre las especies o las relaciones de parentesco entre las especies, requeriríamos sí o sí una máquina del tiempo, ¿sí? Cosa que, por lo menos por ahora, no existe. Igual de existir esa máquina del tiempo, algunos lo utilizaríamos para cosas más interesantes, por ejemplo, para volver atrás a algún partido cuyo resultado no nos gusta. Entonces, volvemos a decir entonces que al no existir las máquinas del tiempo, necesitamos, los investigadores, buscar otra manera, otros datos para establecer qué relaciones de parentesco tienen las especies. Entonces lo que nos vamos a fijar es principalmente en cuán parecidas y diferentes son las especies. Y nos vamos a fijar en diferentes características de las especies, su morfología, su comportamiento y principalmente en los últimos tiempos las secuencias de ADN. De hecho, lo que tenemos que buscar son cualquier característica de los organismos que sean heredables. Nosotros tenemos igual unas ideas, independientemente de no haber tenido en algún momento algo de formación con respecto a análisis filogenéticos, nosotros tenemos incorporados algunas ideas de la relación entre similitudes y parentescos entre especies. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos todos estos felinos, se nos viene a la mente que están de alguna manera emparentados. Quizás no exactamente lo mismo que pensamos desde el punto de vista filogenético, pero la idea de reconocer cierto parentesco ya la tenemos casi de manera innata. El tema es que no siempre es tan fácil, no siempre es tan sencillo determinar parentescos. Entonces, la cuestión es de qué manera yo, a partir de esas características, puedo determinar las relaciones de parentesco entre las especies. Y ese procedimiento a partir del cual, tomando en cuenta la información de las especies, determino las relaciones de parentesco entre las especies, se denomina análisis filogenético. Entonces, ¿qué hace un análisis filogenético? Es a partir de lo que tenemos a la derecha, que son las características que yo observo en las especies, trato de definir lo que está a la izquierda, es decir, las relaciones de parentesco entre todas las especies. Eso es lo que trato de hacer con el análisis filogenético. En general, las relaciones de parentesco se representan como árboles filogenéticos o cladogramas, que es algo así como lo que vemos ahí a la izquierda. Y un árbol filogenético nos permite tomar dar ciertas definiciones, como por ejemplo, que el hombre está más relacionado, en este caso particular, podría ser por ejemplo, que el hombre está más relacionado con el perro que con el caracol, o que el hombre y el caracol comparten un ancestro común más reciente con el caracol que con el helecho, o que el hombre y el perro presentan pelos debido a que tal característica fue heredada de un ancestro, o el linaje que conduce al helecho divergió antes que el linaje del caracol dividiera de aquel que conduce al humano y al perro. Sin embargo, otras cosas que no permite establecer y en general cuando uno comienza con esto mete la pata y dice cosas así. Por ejemplo, como que el hombre es más evolucionado que un helecho o que el hombre y el perro descienden del caracol. Esas cosas no pueden decir un cladograma, ¿sí? Entonces, antes de empezar con cuestiones un poco más conceptuales, vamos a ir a algunas definiciones. Esto tiene que ver con algunas terminologías que para lo que nos sirven es para poder ponernos de acuerdo y poder compartir información y conocimientos entre los que trabajamos en esto, ¿sí?
vamos a definir que un terminal son los organismos donde vamos a hacer las observaciones de los caracteres. Y en general trabajamos con esos terminales como diferentes especies. Después un árbol también tiene nodos internos, que son los puntos de uniones entre las ramas, y representan el ancestro común más reciente. En este caso, el que estamos viendo acá, por ejemplo, este nodo de aquí, es el ancestro común más reciente entre D y E. Este que está acá es el ancestro común más reciente entre D, E y F. Podemos ver el árbol, una manera de ver el árbol es que acá estaba el ancestro de todo este grupo, aquí se separó, este es el ancestro de este grupo, luego se volvió a separar por aquí, y acá tenemos un ancestro común más reciente de estos dos. ¿Sí? Y la rama son las líneas que conectan a los nodos. Otra cosa importante de los árboles es poder identificar lo que son los clados, es decir, todos los descendientes de un nodo. Cada clado incluye a todos los descendientes de un nodo. Entonces, los ejemplos de los clados para este árbol filogenético serían D con E, B D con E, que son los descendientes de este nodo, B con C, que son los descendientes de este nodo, B, C, D, E y F, que son los descendientes de este nodo, y después vienen todos juntos, porque son los descendientes de este nodo. Una cosa importante es que dos árboles filogenéticos o dos cladogramas van a ser iguales si presentan los mismos clados. Lo único que tengo que hacer es ver eso. Vamos a hacer un ejercicio entre todos, al menos virtualmente. La pregunta es si estos cladogramas son iguales o no. Acabo de decir que van a ser iguales siempre y cuando incluyan a los mismos clados. Veamos entonces. Vamos a ver si lo podemos escribir. Uy, perdón. Ahí está. A ver, creo que por acá tiene que aparecer. Bien, no mandaba la lapicera, así que vamos a tener que escribir así. La pregunta entonces era si estos cladogramas eran iguales y habíamos visto que para decir que es el mismo cladograma, lo que teníamos que encontrar era que presentaba los mismos clados y que un clado se definía como todos los descendientes de un nodo interno. Entonces empecemos a ver qué grupos tiene este árbol. Uno de ellos es, a ver, insertar, ¿cuál era el texto? Uno de ellos entonces es D con E, que es este clado que incluye a todos los descendientes de este nodo. Otro, uy, qué lento viene la cosa, va a ser el clado D, E y F, porque son todos los descendientes de este nodo, ¿ven? Este y este. Vamos ahora a otro clado, que es el B y el C, que son todos los descendientes de este nodo. Ya están. Entonces son B y C. Y después tenemos uno que es B, C, D, E y F. Copiar este. B, C, D y F. Y tenemos uno más que se forma a partir de todos los integrantes del árbol. Bien. Entonces ahora tenemos aquí todos los clados del árbol de la izquierda. Vamos a hacer lo mismo con el árbol de la derecha. Entonces lo primero que tenemos es este clado, D con E. Otro clado es el D, E y F, porque son todos los descendientes de este nodo. Ahora vamos al clado C y B. Y después tenemos uno que incluye a todos menos el A. Que es este, y uno que incluye a todos. Bueno, ya sabemos que es igual a este. Entonces, si vemos cuáles son los clados presentes en cada uno de los árboles, vemos que el D está aquí, DF está aquí, B con C o C con B, que es lo mismo, está aquí, todos menos la A está en ambos, y todos los terminales de ambos
árboles son los mismos. Entonces, lo que sí podemos decir, y ahora ya volvemos, esperen, ya volvemos, lo que sí podemos decir es que estos dos árboles son iguales, ya que presentan los mismos clados. Y eso quiere decir que representan las mismas relaciones filogenéticas. Otra cosa que es importante que tenemos que aprender también es de qué manera reconocemos qué especies están más cercanamente emparentadas y cuál más lejanamente emparentadas al observar un árbol. Entonces en esta pregunta, en este ejercicio, pregunta si el, eh, el taxón J está más relacionado con el taxón A que con el taxón F. La definición de estar más o menos emparentado, como ya habíamos dicho previamente, tiene que ver con qué par de especies comparten un ancestro común más reciente. Si nosotros decimos entonces que, digamos que este sería el ancestro de todo este grupo, luego aquí se separó J del resto. Entonces, esta parte de la historia evolutiva es compartida por todos. Ahora, esta parte de la historia evolutiva ya no es compartida por J y con A, B y F, solamente es compartida con A con F, ya que J se separó previamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que el ancestro común más reciente entre A y J está acá abajo, es más antiguo que el ancestro común entre A y F, que está aquí. Entonces, como A y F comparten un ancestro común más reciente, tenemos que decir que A y F están más cercanamente emparentados que A con J. Esa cercanía que uno observa no es porque están cerquita en el dibujo, no tiene que ver con una indicación de cercanía de relaciones de parentesco. La única cosa que tengo que ver entonces para saber si están lejanos o cercanamente emparentados es buscar cuál es el último ancestro común que comparten, que es este, en este caso de A con F. Fíjense que J de A y F se separaron antes, y como ya habíamos dicho desde el principio de la teórica, eso es lo que determina cuán parientes son. Estos se separaron hace menos tiempo, son más parientes. Punto. Otra definición que nos importa es la de grupo hermano. Los grupos hermanos son los clados descendientes de un mismo nodo. Por ejemplo, D y E descienden de este nodo interno. Entonces, D con E son grupos hermanos. También podemos decir que D es el grupo hermano de E y que E es el grupo hermano de D. Otro grupo hermano, fíjense que si nosotros nos vamos para buscar el grupo hermano del clado DE, su grupo hermano es F, porque es el otro descendiente del mismo nodo. D y E como grupo descienden de este nodo, y el otro descendiente es F. D es este grupo que comienza aquí, este es el ancestro, y el ancestro tiene otro descendiente. Si ustedes piensan a este nodo como, entre comillas, el padre, tendría como dos clados hijos. Y si tiene dos hijos, entre ellos son hermanos. Esa es la idea. Entonces, F también es el grupo hermano de D con E. Fíjense, F no es el grupo hermano de E. F es el grupo hermano de D con E. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo. ¿Cuál es el grupo hermano de B con C? Bueno, vamos para abajo. El otro descendiente de este nodo interno es el grupo D, E y F. Este es el grupo hermano de B con C. Esperamos que se entienda. Otra idea que ya la hemos dicho previamente, pero es importante recalcarla, es el concepto de ancestro común más reciente. Cada nodo interno es un ancestro común más reciente entre todos los descendientes de ese nodo. Fíjense que, por ejemplo, este nodo interno es el último ancestro que comparten estas tres especies, porque tienen toda esta historia común y acá ya F se separa. Todos estos ancestros que estarían para acá ya no son compartidos por F. Todo lo que le pasó a los individuos que están acá no le ocurre a F, porque ya se han separado en su historia. Entonces el último ancestro común, o el ancestro común más reciente es este. ¿Tienen otros ancestros? Sí, fíjense, todos estos son ancestros. De última, como decíamos al principio, todas las especies que han existido sobre la faz de la Tierra tienen un ancestro. Lo que nos importa es definir el último ancestro común más reciente para este grupo. Y cada nodo interno representa eso para cierto grupo. Entonces tendríamos, por ejemplo, que este que estamos marcando acá es el ancestro común más reciente de D, E y F.
Este es el ancestro común más reciente entre, perdón, esto está mal. Este es el ancestro común más reciente entre D y E, perdón. Este es el ancestro común más reciente entre D, E y F. Este que está acá es el ancestro común más reciente entre B y C. Este que está aquí es el ancestro común más reciente entre B, C, D, E y F. Lo mismo pero para agregándole A y lo mismo agregándole J. Otra definición que tenemos que tener para trabajar en filogenia es el concepto de nodo politómico y no, grupo hermano está mal acá, perdón, tiene que decir definición de nodo dicotómico y politómico, ¿sí? Esto está mal. Un nodo dicotómico es el nodo a partir del cual surgen solamente dos ramas, mientras que un nodo politómico es un nodo a partir del cual salen tres o más ramas. Una de las cosas importantes que me parece que tienen que quedar claro después del teórico, que es una de las cosas más importantes, es que traten de reconocer las diferencias que existen entre la evidencia que yo utilizo para establecer las relaciones filogenéticas, el procedimiento que utilizo yo para establecer las relaciones a partir de esta evidencia y la hipótesis en sí que es el árbol filogenético. Tienen que quedar claras la diferencia entre esas tres cosas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es la cuestión de la evidencia, a partir de qué información yo me baso para establecer las relaciones de parentesco entre las especies. Ya hemos visto algo y sabemos que son las características de las especies. Son todas esas características, hay diferentes tipos de características, pero una de las condiciones que deben tener esas características o esos caracteres es que sean heredables, lo cual es bastante lógico, ¿sí? Si yo quiero saber relaciones históricas entre las especies, necesito que los caracteres hayan sido heredados de sus ancestros, ¿sí? No me sirven caracteres, por ejemplo, que estén completamente definidos por el ambiente en que viven los organismos. Y una primera grosera clasificación de los caracteres puede estar definida en función si son caracteres morfológicos, caracteres del comportamiento de los organismos, o los caracteres que generalmente los denominamos moleculares, que tienen que ver con las secuencias nucleotídicas, las secuencias de ADN, que en general, o en algunos casos de ARN, que forman parte del genoma de los organismos. También puede haber otro tipo de características, como características fisiológicas en algunos casos, o características bioquímicas. Generalmente hoy en día no se suelen utilizar. Dentro de los caracteres morfológicos encontramos diferentes tipos de caracteres. Unos de ellos son los que nosotros llamamos caracteres de presencia o ausencia de ciertas estructuras. O están o no están las estructuras. Por ejemplo, en plantas, un carácter típico es la presencia o ausencia de tejido de conducción en plantas, que define un gran grupo que se llama traqueofitas. Ya lo vamos a ver más adelante en la materia. La presencia de flores o ausencia de flores, de la estructura compleja que son las flores, también es una característica de un grupo particular de plantas, las angiospermas. Obviamente la presencia y ausencia de columna vertebral que caracteriza a los vertebrados, o presencia y ausencia de cilios en organismos más pequeños. Además de estar presentes o ausentes ciertas estructuras, también la morfología puede cambiar porque varían el tipo de estructuras. No porque están presentes o ausentes en este grupo, puede estar en el grupo analizado, puede estar en todos, pero se representa de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden cambiar en la forma de esas estructuras. También pueden cambiar en el color, es otra variación que pueden presentar las estructuras. También pueden cambiar en el número, por ejemplo, el número de patas. Y también, digamos, hay otras características, bueno, esas son las principales diferencias que puede haber entre los caracteres morfológicos. También tenemos otros caracteres que no son tan utilizados, pero bueno, lo incluimos también como una fuente de evidencia, que son los caracteres de comportamiento. Por ejemplo, si son carnívoros o no, si forman colonias o son solitarios, o si cuidan o no de sus crías. Es un tipo de información porque en la mayoría de los casos esa información son información heredable, ¿sí? Y luego tenemos la información que hoy en día es por mucho la fuente de información más importante para análisis filogenéticos, que son las secuencias nucleotídicas. Nosotros sabemos que todos los organismos vivos tienen la información hereditaria incluida o codificada dentro de sus ácidos nucleicos.
Si nosotros secuenciamos, reconocemos la secuencia de cada organismo a partir de técnicas de biología molecular, podemos utilizar a cada una de las bases nucleotídicas como un carácter. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo se hace eso. La principal ventaja que tiene esto es que la cantidad de información que tenemos es excepcionalmente grande. Hablamos de miles de millones de caracteres, porque en algunos casos son, pero por lo menos millones de caracteres en general, ¿sí? Entonces es por eso que se amplió tanto el uso de caracteres moleculares para hacer filogenias. ¿Dónde tenemos una limitación? Bueno, una limitación clara es en la mayoría de los fósiles, excepto en casos muy particulares no contamos con información de los fósiles para reconstruir filogenias, más que todo en grupos que tienen más de 2 o 3 millones de años. Es bastante raro poder obtener ADN. Y en ese caso entonces tenemos que basarnos principalmente en la morfología. Vamos a hacer un par de definiciones acá que son bien importantes, las tienen que tener claras. Una de ellas es la definición de qué es un carácter. El carácter es lo que nosotros consideramos un atributo de un organismo, en contrapartida de lo que serían los estados de los caracteres, que son las diferentes variantes que puede tomar ese carácter, ¿sí? Si tenemos que nuestro carácter es, por ejemplo, pelo, los posibles estados podrían ser, por ejemplo, el carácter es color de pelo, sus estados podrían ser, por ejemplo, castaño y rubio. Esos serían los dos estados del carácter color de pelo, ¿sí? Nuevamente hablamos de que estos caracteres tienen que ser heredables y otra condición también que tienen que tener estos caracteres filogenéticos, estamos hablando de caracteres filogenéticos, es que sean independientes. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no puedo incluir la misma evidencia en dos caracteres que están incluidos en mi análisis. Lo tengo que contar solamente una vez, ¿sí? Eso no siempre es sencillo, pero uno tiene que tratar de que eso no ocurra. Entonces veamos ejemplos de caracteres. Por ejemplo, un carácter forma de cuerpo y sus estados podrían ser largo y corto. Un carácter color de las alas y su estado sería amarillo y rojo. O el carácter alas, presente y ausente, serían sus dos estados. O las alas podrían tener 2 o 4 en número de alas. Y también podríamos tener como carácter, por ejemplo, la posición nucleotídica 245 en cierto gen. Y sus estados son las posibles 4 bases nitrogenadas, ¿sí? Adenina, guanina, timina y citosina. Esos serían los estados posibles del carácter de esa posición en particular. Bien, entonces yo tengo un montón de observaciones que yo hago sobre los organismos y yo quiero a partir de eso establecer mi hipótesis filogenética. Lo primero que tengo que hacer es una cuestión que es la sistematización y la organización de esas observaciones. Yo no puedo partir de, por ejemplo, fotos o diagramas o observaciones de microscopio o de una secuencia directamente, transformar eso en un árbol filogenético. Debo estructurar esa información de manera que sea más fácil de procesar. Hoy en día esa frase que digo, más fácil de procesar, quiere decir más fácil de ser leído por un programa de computadora. Entonces yo tengo acá una lista de estados y caracteres que puede ser una lista que haya sido obtenida previamente por otro investigador o puede ser que la haya definido yo a partir de observar mis organismos. Y yo tengo los organismos propiamente dichos que serían estos, sobre los cuales hago las observaciones. Entonces lo que tengo que ir haciendo es fijarme para cada carácter en cada especie si tiene el estado 1 o el 0 e ir anotándolo en este tipo de tabla de doble entrada que nosotros llamamos matriz de datos filogenéticos o matriz filogenética o matriz de datos para el análisis filogenético. Fíjense que acá están organizados de manera tal que los caracteres van en las columnas y las especies van en las filas. Y en cada celda lo que voy a poner es qué estado tiene cada especie para cada carácter. Va a ser esto lo que va, entre comillas, entrar en los programas de computadora para obtener el árbol filogenético mediante diferentes métodos que vamos a ver más adelante. Tomemos un ejemplo, hagamos un ejercicio, ahí puse un montón de ceros y unos abajo porque no me anda el bolígrafo. Así que lo que vamos a tratar de hacer es ver qué estados tienen estas dos especies, la A y la D, para cada uno de estos 5 caracteres. Entonces empecemos, por ejemplo. El carácter 0 dice estrella. Entonces yo tengo que saber si
empecemos por ejemplo la especie A, ver si tiene la estrella. Sí, está aquí, o sol, llamémoslo. Dice que si tiene el estado presente le voy a poner un 1. Entonces, perdón, no lo puedo, voy a tener que salir así, perdón. Hacemos así. Entonces, esta tiene el estado 1 para el carácter 0. Especie D, ¿tiene la estrella? También la tiene. Entonces le voy a poner un 1. Ahora vamos al carácter 1. Línea verde. ¿Quién tiene línea verde? La D. La A no la tiene. Entonces la A va a un 0 para este carácter. Y, dice curva y recta. Bueno, no tiene. En realidad, la línea verde tendría que ser presencia-ausencia. Está mal, no importa. Hagamos que sea presencia-ausencia. Entonces 0 es que no la tiene. Vamos a cambiarlo acá directamente. 0 ausente, curva, estado presente es 1. Entonces, ahí está, no tiene y tiene. El que tiene entonces es la D. Después el color de ojos, ¿color de qué? Digo, pero color de ojos no, el color, perdón. Puede ser blanco, amarillo, rojo. Entonces, la especie A es blanca, va 0. Y la D es roja, entonces va 2. Déjenme ver. Hola. Oh, qué malvado. Está haciendo la vida un poquito imposible. Ahí está. Bien. Vayamos al próximo carácter, que es luna. La media luna esta la tiene solamente la especie A. Entonces tengo presente para 1, presente para la especie A, carácter 3, y ausente para la especie B. Bien. Les dejo el 4 para que lo hagan ustedes, no es difícil. Esperen que vuelva. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo lo que hago es convierto mis observaciones, tomando en cuenta mi definición de caracteres y estados, en una matriz filogenética, que es la que voy a utilizar luego para hacer los análisis. Bien, y ahora llegamos a la parte del teórico más complicada, que es la parte del método en sí. Hasta ahora, dentro de todo, me parece que espero que se haya llevado más o menos de manera más o menos tranquila. Y ahora nos ponemos un poco complicados. Son 20 minutos, así que yo les propongo que si están viendo esto, vayan, se tomen un mate, una gaseosa, lo que quieran, descansen un ratito y vuelven, ponen play y ven esta última parte. Así están fresquitos y les resulta más sencillo. ¿Sí? Yo igual acá tengo mi mate, así que mientras voy a ir tomando. A ver, como decíamos antes, en algunos casos resultan obvias las relaciones debido a las similitudes que presentan los organismos, pero esa no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, yo no puedo a partir de la evidencia, que son los caracteres, obtener automáticamente una hipótesis filogenética. No es así, es bastante más complejo. Necesito un cierto procedimiento para hacer eso. Y esos procedimientos para obtener una hipótesis filogenética a partir de una matriz de datos o a partir de las observaciones, los llamamos métodos filogenéticos. Y existen diferentes métodos filogenéticos que están basados en diferentes criterios, que surgen, como dice ahí, de diferentes concepciones epistemológicas. Podemos clasificar a los métodos filogenéticos en dos grandes grupos, los métodos basados en parsimonia y los métodos basados en modelos probabilísticos, entre los cuales tenemos métodos de distancia, métodos de máxima verosimilitud y métodos de análisis bayesiano. Nosotros nos vamos a basar en una descripción de lo que es el método parsimonia por dos cuestiones. Por un lado, porque uno puede pensar que es bastante más intuitivo para entender el funcionamiento del mismo, y por otro lado porque uno puede a partir de ahí luego complejizar un poco la explicación y llegar a entender lo que son modelos probabilísticos. El tema es que para entender un poco estos modelos se requiere una estadística que ustedes todavía no tienen, así que igual vamos a hacer una mínima introducción.
Entonces, ¿qué son los métodos de parsimonia o a veces llamamos métodos de máxima parsimonia? Son métodos de análisis que eligen a la hipótesis filogenética que puede explicar por ancestralidad común la mayoría de las similitudes observadas o la mayor cantidad de similitudes observadas. Ustedes dirán, de nuevo, ancestralidad común. Sí, vamos a hablar de ancestralidad común hasta el final del teórico. Desglosemos un poco esta frase para que ustedes no se la tengan que aprender de memoria sin entender qué quiere decir. Cuando hablamos de similitudes observadas, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a esas similitudes que yo observo entre los organismos y que son codificadas o son incluidas en una matriz filogenética como que pertenecen o que presentan el mismo estado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera un carácter que es plumas, pondría presente para la gallina y para el loro y ausente para los dos mamíferos. Esas son similitudes que yo observo, ¿sí? Y cuando esta frase habla de similitudes observadas, habla exactamente de esto. En el caso, por ejemplo, de los dos mamíferos, podría decir, por ejemplo, que tienen 4 patas, ¿sí? O cantidad de patas 4. Entonces, esas son las similitudes que yo estoy observando. Y otra parte, explicar por ancestralidad común, es algo que también ya hemos visto y que partía de la teoría darwiniana de descendencia con modificación. ¿Qué explicación entonces da una filogenia con respecto a las observaciones? La explicación que da es que dos especies son similares porque adquieren esa característica a partir de un ancestro común. Entonces, si yo me pregunto por qué un grupo presenta cierta característica, la explicación que me da es, si están todos juntos en el árbol, es probable que el ancestro haya tenido esa característica y todos los descendientes la hayan heredado. En ese sentido, una hipótesis filogenética da una explicación a mis observaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, ancestralidad, volvamos al concepto de ancestralidad común. B y C presentan este circulito. Y son parecidos en tenerlo. Hay una similitud observada, ¿sí? Este árbol puede explicar esa similitud diciendo que el ancestro ya lo tenía. Si este ancestro lo tenía, lo único que tiene que pasar es que lo hayan heredado estos dos. En ese sentido, la filogenia está dando una explicación de mi observación de similitud. Entonces hay hipótesis filogenéticas que buscan explicar por ancestralidad común la mayor cantidad de similitudes. ¿Qué pasa cuando no pueden explicar por ancestralidad común ciertas similitudes? Esas similitudes no explicadas por ancestralidad común las denominamos homoplasias. Y ya vamos a ver un poco más qué quiere decir esto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso, acá hay un triangulito y un triangulito que aparecen en partes diferentes del árbol, ¿sí? Esos triangulitos probablemente habrían surgido independientemente. Entonces, son similares, yo veo que los dos tienen triangulitos, pero no se debe a que el ancestro de ellos dos, que el último que comparten es este, tenía triangulito, sino que surgió independientemente. Eso lo denominamos homoplasias. Vayamos de nuevo al concepto de ancestralidad por similitud, vayamos de nuevo a entender qué quiere decir explicar por ancestralidad común las similitudes observadas. Vayamos a este carácter, que es el carácter boca, lo llamé, con dos estados, puede estar presente y ausente. Solamente B y C lo tienen, la especie A, D, E y F no lo tienen, ¿sí? Yo puedo explicar, por este árbol en particular, puede explicar por ancestralidad común que B y C tengan la boca, siempre y cuando el ancestro, o consideremos que el ancestro tiene o tenía también la boca, ¿sí? Entonces, el árbol particular decimos que da una explicación de esa similitud observada. Fíjense que si yo hago una modificación y elijo otro árbol filogenético, es otro árbol filogenético, nosotros ya lo hemos visto, porque indica diferentes relaciones de parentesco, fíjense que B, ahora va a parar acá, al lado de E, Antes estaba al lado de C y ahora va a parar al lado de E y F viene para acá. Son dos árboles diferentes, ¿sí? Porque implican diferentes relaciones. Si yo estas mismas observaciones las evalúo sobre este árbol, fíjense que C y B siguen siendo las únicas dos que tienen boca, las observaciones en sí no cambian, lo único que cambian son las relaciones filogenéticas. Fíjense que ahora B y C
plantean un origen independiente de esta característica. Están en diferentes regiones del árbol y es probable que el ancestro no haya tenido el estado presencia de boca. Este carácter, entonces, por un lado es homoplásico y por otro lado implica este árbol particular que esas similitudes que yo observo no las puedo explicar por ancestralidad común. Bajo el criterio de parsimonia, en función de la definición que dimos primero, entonces nuestro árbol que elegimos bajo este método para elegir relaciones filogenéticas es el árbol de la derecha, que era el primero, el que une B con C. ¿Por qué? Porque me está pudiendo explicar por ancestralidad común la presencia del estado boca, la presencia de boca, ¿sí? Ese árbol, entonces, lo llamamos árbol más parsimonioso. Una cosa que se puede desprender de lo anterior es que no existen caracteres homoplásicos o no homoplásicos si no consideramos un árbol. Un carácter particular puede ser homoplásico en un árbol, pero puede no serlo en otro. Entonces, otra cosa es que como parsimonia busca ser mínimas las similitudes no explicadas por ancestralidad común, también podemos decir que parsimonia elige el árbol con mínima homoplasia. Vamos a un concepto muy importante también dentro de la parte metodológica de lo que es parsimonia, que es el concepto de un paso. ¿Qué quiere decir un paso en una filogenia? ¿Sí? Volvamos a tener el mismo carácter, el carácter boca, que puede estar presente y ausente, y tenemos de nuevo que B y C presentan la boca. Yo puse a la derecha lo que sería la matriz filogenética para ese carácter solamente, ¿sí? Nada más que, perdón, está mal. Tendría que haber puesto un 1 en B y C y acá aparece en A, ¿sí? Es B y C que deberían aparecer el 1. Si quieren lo corregimos ahora. Déjenme ver. B y C tienen 1. Bueno, va a ser medio un desastre eso, pero... Ahí está. Ahí está. Piensen en este 0 y 1 nada más, ¿sí? Entonces, en vez de poner los dibujitos sobre el árbol, lo que yo puedo hacer directamente es poner los números que representan estos estados. ¿Se acuerdan que yo hacía eso? Para que el programa lo pueda analizar, ponía ceros y unos en vez de poner ausente y presente o presencia o no presencia de boca. Fíjense que en este caso yo había puesto que el ancestro tenía un 1, o sea, tenía boca, y eso me permitía explicar por ancestralidad común por qué B y C tenían boca. El resto no tenía boca. Entonces, fíjense que todos estos nodos tienen 0, este tiene 1, este tiene 1 y este tiene 1. ¿Qué pasó aquí? En esta rama que conduce de este nodo hasta este nodo, hubo un cambio de estado. Pasó del estado ausente al estado presente. ¿Se entiende? Eso es lo que yo llamo un paso en un carácter en análisis filogenéticos, ¿sí? Un paso en filogenia implica un cambio de estado. Entonces lo que yo puedo decir es que este carácter particular tiene un paso sobre este árbol. Hasta ahí estamos. Si nosotros tomamos el otro árbol que teníamos, el que separaba C y B, vemos que nuevamente todos estos nodos tienen 0 y acá hay un paso de 0 a 1, un cambio de estado en esta rama. Y tengo un segundo cambio en esta rama. Entonces, este mismo carácter que estamos analizando sobre este segundo árbol tiene dos pasos. Lo importante es que nosotros en parsimonia lo que usamos para elegir el árbol es la cantidad de pasos que tienen. ¿Por qué? Porque cuanto menor sea la cantidad de pasos de ese carácter sobre un árbol, es mayor la similitud debida a ancestralidad común. Acuérdense que yo elegía este primer árbol sobre este, porque decíamos que explicaba mejor las similitudes debido a ancestralidad común. Y lo mismo ocurre, digamos, elegiría también el mismo árbol si yo le cuento la cantidad de pasos. Entonces, aquel árbol que tenga la menor cantidad de cambios de estado, o es decir, lo mismo, de cantidad de pasos, es el preferible bajo parsimonia. Repito lo mismo, en parsimonia se usa el número de pasos,
que es el número mínimo de cambios de estado a lo largo de un árbol, para elegir el mejor árbol, porque a menor cantidad de pasos, mayor es la similitud que podemos explicar por ancestralidad común. Está claro que en realidad ahí recién en ese ejemplo estamos viendo solamente un carácter, pero todas las matrices filogenéticas tienen decenas, centenas o miles o millones de caracteres, ¿sí? ¿Cómo hacemos en ese caso para elegir el árbol más parsimonioso? En realidad es sencillo. Lo que tenemos que hacer es, primero, tomamos un árbol y contamos los pasos de cada carácter sobre ese árbol. Luego sumamos todos los pasos de todos los caracteres y esa suma la llamamos largo del árbol. Y luego voy a elegir el árbol que tenga la menor cantidad de pasos, es decir, el que tenga el menor largo. Si seguimos estos tres pasos, vamos a estar eligiendo el árbol que explica por ancestralidad común la mayor cantidad de similitudes para todos los caracteres en su conjunto. Ahora bien, supónganse que yo tengo una matriz chica que puedo, con solamente 4 taxones, yo lo que podría hacer es calcular la cantidad de pasos sobre cada uno de estos árboles y en realidad calcular el largo de uno y de cada uno de los árboles y quedarme con el más corto, con el que tenga la menor cantidad de pasos. El problema que tiene esta idea es que cuando la cantidad de especies o de taxones es pequeña, la cantidad de posibles árboles son pequeñas. Pero fíjense que con solamente 3 especies tenemos 13.700 millones de árboles posibles. Y esta es una matriz chica de 13. Imagínense la cantidad de árboles que puedo obtener cuando las matrices incluyen 1.000, 2.000, 5.000 especies, que no es nada extraño. Cuando hablo de árboles posibles, hablo de posibles hipótesis filogenéticas. Cada árbol es una hipótesis filogenética diferente. Entonces, para 3 especies tengo 13.000 millones de posibles árboles o posibles relaciones filogenéticas, ¿sí? Entonces, como eso no puede, digamos, aún teniendo la mejor computadora más avanzada, de mejor tecnología, no lo puedo hacer, lo que necesito son procedimientos como inteligentes que permitan, de una manera automatizada, elegir al árbol con la menor cantidad de pasos sin tener que evaluarlos a todos. Y esos procedimientos los llamamos búsquedas filogenéticas o búsquedas. Y se basan en lo que nosotros, capaz que alguna vez escuchamos, más que todo asociado a búsquedas en Internet, que son los algoritmos. Los algoritmos son procedimientos estructurados para poder obtener soluciones computacionales. Bien, salimos de parsimonia, vamos a hablar un poquito de los métodos basados en modelos probabilísticos. Como les dije, no vamos a hablar en profundidad de esto porque requerimos de unos conocimientos de estadística y matemática que en primer año todavía no están, ¿sí? Lo importante quizás es tener una idea de que estos métodos existen y que se basan en lo que se llaman modelos probabilísticos de evolución. Requieren de tener ciertos conocimientos de qué manera ocurre la evolución, cosa que muchos de los que trabajamos en filogenia morfologías, consideramos que es bastante difícil de que ocurra. Estos métodos probabilísticos funcionan muy bien y son los más comúnmente utilizados para trabajar con secuencias de ADN, no tanto para trabajar en morfología. Parsimonia sigue siendo el método más utilizado para analizar morfología. Una pregunta que probablemente ustedes se hayan hecho durante la teoría que estamos viendo es para qué pueden resultar relevantes, para qué pueden servir los estudios filogenéticos. En realidad son varias las utilidades que tienen estos estudios y una de las principales es que permite establecer una base para establecer clasificaciones biológicas. Las clasificaciones son maneras de ordenar la naturaleza. En particular, las clasificaciones biológicas ordenan la diversidad biológica en ciertos grupos. No es importante en una clasificación solamente el separar a todos los organismos en grupos y ponerles nombres. Eso en sí no aporta nada a entender un poco más la diversidad biológica, ni siquiera resulta útil. La utilidad de las clasificaciones reside en las características que podemos asociar a cada uno de los grupos. Sin eso las clasificaciones serían vacías.
Cuando yo, por ejemplo, defino un grupo como vertebrados, es importante porque lo asocio a, por ejemplo, la presencia de columna vertebral. Entonces yo estoy transmitiendo información de los elementos de cada grupo en el momento de reunirlos y formar estos grupos. Existen diferentes tipos de clasificaciones, pero las clasificaciones biológicas son de un cierto tipo que se llaman jerárquicas, en las cuales reunimos grupos dentro de otros grupos. Y cada uno de estos grupos está caracterizado por ciertos caracteres, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una simplificación muy burda, tenemos primero unos ciertos grupos de una clasificación biológica, los cánidos, los félidos, marsupiales, insectos y decápodos, que estos grupos luego caen dentro de grupos mayores, por ejemplo, mamíferos y artrópodos, que a su vez, jerárquicamente, caen dentro de animales. Ese tipo de estructura que nosotros llamamos estructura jerárquica. Existen diferentes escuelas de clasificación, o existían en realidad en la historia existieron diferentes formas de clasificación, pero actualmente la escuela de clasificación que se mantiene es la que se llama escuela sistemática filogenética, que lo que plantea es que las clasificaciones deben incluir solamente grupos que se corresponden con clados de una filogenia. Estos grupos, que entonces podrían formar parte de las clasificaciones, se los llama grupos monofiléticos. Un término clave en filogenia, ¿sí? Entonces hablamos de grupos monofiléticos cuando incluyen a todos los descendientes de un nodo. Vayamos a hacer un ejercicio ahora. La pregunta es, dado este cladograma y estos grupos que están a la izquierda, veamos cuáles de ellos son monofiléticos. Por ejemplo, acá hay un grupo que dice perro, zorro y gato. El perro está acá, el zorro está aquí y el gato está acá. La definición de grupo monofilético dice que incluyen a todos los descendientes del nodo. Fíjense que si yo busco el último nodo que comparten perro, zorro y gato, es este. En este grupo, perro, zorro y gato, perro, zorro y gato, ¿están todos los descendientes de este nodo? No, porque fíjense que está gato, es cierto, está zorro, es cierto, está perro, es cierto, pero también incluimos león y pantera, ¿sí? Entonces, estos tres terminales no se corresponden con ningún nodo del árbol, es decir, no se corresponden con ningún clado del árbol, que ya lo habíamos visto al principio de la teórica. León pantera, fíjense que león y pantera, estos dos, el último ancestro que comparten es este. Y fíjense que gato no está presente en este grupo, con lo cual tampoco es monofilítico. Este grupo no aparece como clado en ninguna parte del árbol. Canguro, león y pantera. Nuevamente, fíjense, canguro, león y pantera comparten por último nodo es este, y sin embargo en el grupo no están ni gato, ni zorro, ni perro. Este grupo no coincide con ningún clado del árbol. Ninguno de estos tres grupos entonces, primero, son monofiléticos y segundo, no pueden ser incluidos en ninguna clasificación basada en sistemática filogenética. Diferente es el caso de gato y león, que coincide con un clado del árbol y con lo cual es un grupo monofilético y puede ser incluido en una filogenia bajo los principios de la sistemática filogenética. ¿Qué quería mostrar acá? Bueno, fíjense de qué manera entonces esta clasificación se corresponde exactamente con cada clado. Cánidos se corresponde con este clado, Felios se corresponde con este, Felios aquí se corresponde con este, después insectos se corresponde con este, cangrejos y camarones o decápodos se corresponden con este, y así sucesivamente. Esta clasificación tiene a todos sus grupos que se corresponden con clados del árbol y con lo cual son válidos bajo la sistemática filogenética. Hay otros grupos que se denominan parafiléticos y que no son grupos que puedan ser válidos en una clasificación basada en sistemática filogenética. Fíjense, un grupo parafilético está formado por un grupo de especies pero que no incluye a todos los descendientes de un nodo. Fíjense que todo este grupo, esta es la clasificación, digo, bueno, voy a armar un grupo, una clasificación que incluya a todas estas especies. Este es el grupo.
Y fíjense que este grupo no coincide con ningún nodo del árbol. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, con ningún clado del árbol. Porque para que coincida con un clado del árbol debería incluir también a B y A. ¿Sí? Excluyó A y B. Esos se llaman grupos parafiléticos. ¿Sí? Y son grupos que no incluyen a todos los descendientes de un nodo, excluye a algunos. Lo importante de este es que no es no monofilético. Hay otros grupos que se llaman polifiléticos y que están formados por especies que están dispersas en diferentes partes del árbol. Tampoco son grupos válidos en una clasificación bajo sistemática filogenética porque no son grupos monofiléticos. Así de fácil. Bien, otra utilidad que tienen los estudios filogenéticos se da en el área de la epidemiología. En particular, ha adquirido mucha importancia por el famoso y malvado COVID-19 que nos obliga a ustedes estar en sus casas y a mí estar en mi casa un domingo a la noche preparando la clase. ¿Para qué nos sirve? ¿De qué manera? Bueno, les voy a dar 4 ejemplos para los cuales se está utilizando los análisis filogenéticos para poder entender un poco más de lo que ocurre con esta enfermedad, con lo que ocurre con esta enfermedad. Uno, y el primero que se realizó, es poder establecer de dónde provino esta cepa del virus que tan mal nos está haciendo. Lo que se cree es que el primer contagio provino, a humanos por supuesto, ocurrió en un mercado en Wuhan, China. Y una vez que se supo que era un coronavirus el que producía la enfermedad, lo que se hizo fue secuenciar este virus y secuenciar quiere decir establecer la secuencia, el genoma de este virus y realizar un análisis filogenético con secuencias similares, con otros coronavirus. Y lo que se encontró es que esta especie era muy parecida y estaba en un mismo grupo, en un grupo compartido, a secuencias de virus que estaban presentes en murciélagos y de virus que estaban presentes en pangolines, que son otros mamíferos. Entonces es ahí que se definió o se planteó la hipótesis que probablemente en este mercado que existían estas dos especies vivas, hayan podido ser el foco de contagio de los primeros seres humanos que tuvieron esta variante de coronavirus. Entonces, la filogenia tuvo un papel importante en reconocer cuáles fueron los orígenes de este virus, de la infección en humanos, ¿no? Del origen del virus en sí. También se ha utilizado para reconocer el origen de casos particulares. Este es el caso de una paciente que en Taiwán adquirió coronavirus, COVID-19, y había viajado a Egipto. Entonces los investigadores no estaban seguros si se había contagiado en Egipto o en el aeropuerto, donde sea, o si se había contagiado en Taiwán, porque ya había habido casos en Taiwán. Como los tiempos le daban para las dos situaciones, lo que hicieron fue secuenciar el genoma del virus que tenía esta paciente y lo que encontraron es que no se asociaba a ninguna de las variantes que estaban circulando en Taiwán, con lo cual, fíjense lo que dice, está traducido a la derecha arriba, dice, aquí presentamos un paciente por COVID-19 cuya fuente de infección no había sido completamente clarificada inicialmente y que luego fue iluminada, escuchen, gracias a un análisis filogenético. Iluminamos con la filogenia. Y una de las cosas más interesantes probablemente es también la posibilidad de establecer de qué manera se fue dispersando este virus alrededor del mundo. Lo que se hizo fue secuenciar una gran cantidad de los genomas de todos estos virus, establecer las relaciones filogenéticas de todas esas variantes y fijarse de dónde había sido tomada esa muestra. Si yo reúno toda esa información, puedo establecer de qué manera fue dispersándose este virus alrededor del mundo. Y lo que vamos a hacer ahora es, lo tuve que hacer en otra computadora, por eso no voy a hablar mientras se muestra. Es un video que dura 1 minuto más o menos de una especie de simulación de lo que habría ocurrido con respecto a
la infección o en realidad a la dispersión de este virus alrededor del mundo. A la izquierda van a tener el árbol filogenético obtenido a partir de los genomas. A la derecha van a tener un mapa de distribución del COVID-19 a lo largo del tiempo, y después va a haber una línea temporal que va a ir pasando desde los primeros casos hasta los últimos casos. El servidor está un poco lento, así que va a ir un poquito lento, ténganle paciencia, si no lo pueden ir pasando más rápido. Tiene linda musiquita igual, no se preocupen. Los análisis filogenéticos en epidemiología también me sirven para clasificar a los virus. Por ejemplo, en el caso del COVID-19 tenemos dos subtipos, el A y el B, y en general los diferentes grupos dentro de estos virus presentan diferencias, por ejemplo, con respecto a la respuesta a ciertos medicamentos. Entonces, si yo sé que yo secuencio un virus que está en cierto país y reconozco que forma parte de uno de los dos subtipos, quizás puedo usar un medicamento específico. Esto no es otra cosa que lo que estábamos diciendo de las clasificaciones. Las clasificaciones de subtipos A y B sirven en tanto y en cuanto cada subtipo está asociado a ciertas características del grupo. Así que bueno, resulta bastante interesante este ejemplo. Y claramente los estudios filogenéticos hoy en día, dentro de lo que sería la biología de los organismos, no la de los, digamos, por diferenciarlo de los virus, el principal utilidad que tienen hoy día los análisis filogenéticos es para dar un marco de referencia a muchísimos estudios evolutivos. La relación entre filogenia y evolución hoy en día es múltiple. Les voy a mostrar 3 ejemplos nada más, pero en realidad son infinitos. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa establecer cómo se originaron
ciertas estructuras. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un análisis filogenético que muestra que los ojos compuestos habrían surgido independientemente más de una vez a lo largo de la evolución de los artrópodos. También podemos, no hemos hablado mucho de esto, pero establecer cuáles son las formas ancestrales de ciertas características. Por ejemplo, acá lo que se estudió es cómo era la forma de los molares en los homínidos y ver de qué manera evolucionaron esas formas. Pero bueno, como les digo, son muchísimos los ejemplos que podemos dar con respecto a la evolución. Una última cosa que quiero que veamos es, como yo les decía, el análisis filogenético, digamos, el análisis filogenético no solamente sirve para establecer los grupos para una clasificación, sino también que nos permiten determinar cuáles son las características asociadas a cada uno de los grupos. Otro término clave, que lo van a ver de acá hasta de este año, hasta que termine la carrera, es el concepto de sinapomorfía. Y llamamos sinapomorfía a aquellos caracteres que son compartidos por los integrantes de un grupo monofilético y que son derivados en el nodo ancestral de este grupo en cuestión. Lo importante asociado a las clasificaciones es que las sinapomorfías nos permiten diagnosticar, es decir, caracterizar a los grupos de una clasificación. Por ejemplo, como 3 sinapomorfías de mamíferos tendríamos glándulas mamarias, la mandíbula formada por el hueso dentario y la presencia de pelo. Veamos en este ejemplo entonces, ¿qué queremos decir cuando es compartido y derivado? Fíjense que tenemos un ejemplo del carácter pelo. El estado 0 es ausencia de pelo y el 1 es presencia de pelos. Fíjense que lo que está en azul son los mamíferos. Ya habíamos visto que un paso de 0 a 1 era un cambio de estado, ¿sí? Cuando digo que es derivado, quiero decir justamente que hay un cambio en el estado. Entonces, la presencia de pelos, que es los unos, es una sinapomorfía del grupo de mamíferos porque está compartido por los integrantes del grupo, todos tienen uno, y aparte cambia en la rama que conduce a los mamíferos. Y por eso hablo de derivado. Está claro que los mamíferos también comparten otras características, como por ejemplo presentar columna vertebral. Sin embargo, esta característica no es derivada para el grupo, sino que también es compartido por todos los vertebrados. Es una característica compartida, pero no es derivada. Estas características que son compartidas dentro de un grupo, pero que son primitivas, las denominamos simplesiomorfías. Es importante entender que el concepto primitivo y derivado se aplican solamente a una condición que está asociada a un nodo particular del árbol. Entonces no puedo hablar de que un estado en particular es derivado o es primitivo si no hago referencia a qué nodo estoy refiriéndome. Fíjense este caso, entonces. Esta es la presencia de columna vertebral está marcada con unos y mamíferos está marcado con azul. Fíjense que la presencia de columna vertebral está compartida por todos los mamíferos. Sin embargo, también está compartido por la lagartija y las truchas. Entonces, ese es un carácter compartido, pero primitivo, porque el cambio ocurre acá. Este estado es compartido también por ellos, ¿sí? Entonces, este carácter no es una sinapomorfía de mamíferos, ¿sí? Pero sí podría ser una sinapomorfía de vertebrados, obviamente. Bien, acá termino la parte más conceptual del teórico y quería darles una pequeña repasada por algunas cuestiones un poco más del día a día. Generalmente el estudio de la gente que hace análisis filogenéticos y sistemática en general es considerada como un área tirando arcaica que es realizada en gabinetes, en museos, por viejitos que agarran una lupa y escriben en una libretita y empieza y termina ahí. Y la verdad que hoy el trabajo en sistemático es un trabajo mucho más dinámico que eso, que incorpora un montón de nuevas aproximaciones y de nuevas metodologías. Por ejemplo, se ha avanzado mucho en lo que es el reconocimiento de las estructuras en 3 dimensiones, de la forma en 3 dimensiones de las estructuras. Hay diferentes tipos, acá tenemos solamente 2 de ellos, unos que son escáneres en 3D, que es lo más parecido a una foto sacada pero en 3 dimensiones,
microscribe, que son como digitalizadores, no importan los detalles, pero nos permiten recobrar la estructura tridimensional exterior de las formas biológicas. Una de las cosas que ha revolucionado también la anatomía comparada y los análisis filogenéticos también en parte, es la posibilidad de usar tomógrafos computados, los mismos que nos hacemos nosotros en Gamma, por ejemplo, nada más que son más pequeños, y que lo que nos permiten es establecer mucha estructura interna de los organismos, a un nivel de detalle que es impresionante. Eso nos permitió también, por ejemplo, trabajar con estructuras internas sin tener que cortar los organismos, sin tener que hacer disecciones. Y esto ya empieza a ser algo cada vez más común en los análisis morfológicos. Tenemos también, muchos de los sistemáticos, también trabajamos con análisis de secuencias de ADN, y esto se ha acelerado en los últimos tiempos con los desarrollos que lo que llamamos secuenciadores de nueva generación, lo cual el trabajo que me llevó a mí 5 años para hacer mi tesis tranquilamente se puede hacer en un día. Y lo que sí ha ocurrido es que asociado a estas nuevas máquinas que producen una cantidad de datos impresionantes, se requieren también una capacidad de procesamiento muy importante, y muchos de estos métodos, de los métodos de análisis filogenéticos, requieren de una capacidad de cómputo importante. Entonces muchos en nuestros laboratorios tenemos este tipo que se llaman clusters o supercomputadoras para hacer los análisis. Una de las cuestiones importantes para los que hacemos este tipo de estudios sistemáticos y filogenéticos son las bases de datos. Es necesario para la comunidad científica que todos los datos que sean producidos en todo el mundo estén disponibles. Si yo tuviera que trabajar solamente con los datos que puedo generar, mi trabajo sería muy localizado y pequeño. Sin embargo, si yo lo puedo comparar e incluir en un contexto mayor de información, los análisis son siempre mucho más potentes. Es por eso que tenemos diferentes bases de datos, todas de acceso remoto. Morphobank es una de las bases de datos de mucha información, principalmente de matrices filogenéticas, con mucha interacción posible. Uno puede agregar fotos, puede agregar definiciones de estados de caracteres, puede incluir árboles filogenéticos también, es muy interesante. Quizás la base de datos por excelencia hoy en día es GenBank, que es la base de datos de secuencias de ADN, bueno, y de RNA también, y de proteínas, en las cuales cada uno de los investigadores que alguna vez hicimos una secuencia y mandamos a publicar un trabajo con esa información, las revistas obligan a los autores a que las secuencias queden disponibles para todo el mundo en un formato particular que sea de fácil acceso por computadoras que automáticamente quieran procesar la información. Estas, por ejemplo, son secuencias de algarrobos. Y una parte también que cada vez es más importante para la gente que trabajamos en filogenias es la parte de programación. Aún los usuarios que solamente les interesa establecer las relaciones filogenéticas y no trabajar con métodos, cada vez más requieren de programación. Y es algo que yo les recomiendo que tengan en cuenta mientras están haciendo su carrera, porque es un conocimiento que ya hoy en día, por lo menos para mí, es casi una necesidad para cualquier persona que está haciendo un posgrado, ¿no? Después de terminar la carrera, probablemente si ustedes quieren trabajar en ciencia, es probable que algo de programación necesiten. Algo que para mí era impensado hace 15 años cuando yo estaba haciendo mi tesis. Y última cosa que yo les quería contar es que los análisis filogenéticos en Tucumán tienen una tradición muy, muy larga y son realmente importantes. Hay investigadores en Tucumán haciendo análisis filogenéticos de altísima calidad. Son sistemáticos, como diríamos, de la puta madre. Hay gente trabajando en insectos, en diferentes artrópodos. Hay gente trabajando en peces. El grupo de peces es un grupo muy importante, muy dinámico. Haciendo filogenias morfológicas, moleculares. Es muy interesante el trabajo que hacen. Hay gente trabajando también de una manera muy, muy, muy interesante y con gente con grandes capacidades, por ejemplo, en aves y en mamíferos. Otros trabajando en reptiles. Hay grupos haciendo estudios filogenéticos en muchos grupos.
Y nosotros también aportamos a esto. Es un trabajo que tiene más de, que esto es 2009 creo, tendrá 10 años. Es un análisis filogenético que realizamos en el laboratorio nuestro, que en su momento fue el árbol filogenético más grande que se hubiera construido. Con lo cual en su momento fue bastante interesante para nosotros. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un área muy dinámica dentro de la investigación en Tucumán, y si hay alguno que le interese la temática, me puede escribir o me avisa y de alguna manera podemos ver de que de a poquito se vaya introduciendo en este fantástico mundo de los análisis filogenéticos. Un saludo y los veré la próxima vez. Que descansen.